Mire esta pregunta, Mario Carlos, o esta inquietud que hay acá. Buenos días, pastor. Yo no soy cristiano. Que Dios lo bendiga y pueda entender el Evangelio. Amén. Y dice, y tengo una pregunta. Si yo puedo decidir dejar de hacer lo malo, ¿para qué necesito a un Salvador? Mi historia hace 10 años era alcohólico y fumador, pero decidí dejarlo, así que hoy en día estoy libre de esos vicios. Y si asimismo puedo renunciar a otras cosas, negándome a mis gustos y placeres, no veo ahí la intervención de Dios. ¿En qué pues consiste la salvación si el hombre puede dejar de hacer lo malo por sí solo? Ya que solo es cuestión de tomar una decisión de no pecar más y ya. Eso es como el que se toma un purgante y no se toma el laxante. Algo así. Resulta que la Biblia dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero les da una enseñanza: renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. El hombre debe renunciar. ¿Está claro? A ver, el hombre puede, como él hizo, sí, dejar de fumar, dejar de beber, pero a él le hace falta algo que no produce el Centro de Alcohólicos Anónimos, que es la salvación de su alma. Amén. Usted ha desintoxicado su cuerpo, pero no ha limpiado su alma. Y para eso solo es posible la obra de Jesús. Así es. Porque ahí viene a funcionar a perfección lo que fue dicho desde el Antiguo Testamento. Aunque el hombre amontone lejía y apilone jabón sobre su cabeza, la mancha de su pecado está ahí. Solo hay una manera de erradicar la mancha de ese pecado. ¿Cuál es? La obra de Cristo Jesús, que hace que el hombre, siendo pecador por naturaleza, resulte siendo declarado inocente por la obra de Jesús. Personas piadosas siempre hubo. Exacto. Lea el capítulo 10 del libro de los Hechos. Había en Cesarea de Filipo un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que oraba a Dios siempre y daba limosnas al pueblo. Y un día hasta un ángel vino a hablar con él y le dijo: Cornelio, sabemos que tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios para memoria. Pero le hacía falta algo. Un nuevo nacimiento. Porque lo que manifiesta el oyente ahí, como si el evangelio solamente fuera para quitar el vicio. Y se les olvida que cuando una persona consume cigarrillo, es adúltero, visible, es homicida, no es el pecado hecho, sino que cuando se ve el pecado en la práctica, es porque ya el pecado se ha realizado en el corazón. Ajá. Entonces el problema está allá. Ajá. Ahora, las personas pueden, por su propio medio, renunciar a algunas cosas, pero ser esclavos de otras. Exacto. Por eso es que el nuevo nacimiento en Cristo es tan necesario. Él pudo dejar de consumir bebidas alcohólicas, pero ¿cuál será el léxico? ¿Cómo tratará a su familia? ¿Cómo serán sus responsabilidades en el campo económico, financiero? Íntimamente, ¿cómo está con Dios? ¿Cómo vive su conciencia? La conciencia. Sí. Exacto. ¿Qué maquina? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus ambiciones? Es que recuerde que Jesús dijo: no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y lo hace en el contexto del cuestionamiento de los fariseos: ¿por qué los discípulos comían sin lavarse las manos? Y Jesús les dice: eso es lo de menos. Ellos comen y luego va a la letrina y se acabó. El problema es lo que entra al corazón, porque cuando llega al corazón y sale, entonces de ahí sale ¿qué? Los homicidios, los adulterios, la fornicación. Sí. Y esto no es por obras. Cuando usted ve un borracho, el problema no es que esté borracho. El problema es que antes de emborracharse ya él se había emborrachado. Cuando él comete adulterio, no es que cometió adulterio, es que antes de cometer, visiblemente ya él lo había cometido. Que eso es lo que Jesús dijo. Vio, codició, y entonces al final ya adulteró.
Cuando vemos la práctica del pecado de manera externa, es porque hace rato ya se realizó en el corazón. Entonces él está buscando la medicina después de. Cuando hay que erradicarlo es en él. Y para eso solo hay dos formas. Una, la misericordia de Dios, que está presto a erradicar de su vida el pecado. Y dos, la decisión suya para dejar de hacer lo que Dios dice que debe dejar de hacer. Amén. Amén.